colaboración con Miami Art School. Hello. Welcome. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing, un podcast donde hablamos sobre tendencias de marketing, publicidad y todo lo que tenga que ver con esta industria. Mi nombre es Alicia. Yo soy Sabrina y queremos agradecerles a todos por estar en sintonía en nuestra quinta temporada. También si tienen alguna idea de tema o invitados, recuerden que pueden enviarnos un DM y sobre todo queremos aprovechar y agradecer a Miami Art School por prestarnos ese espacio para grabar hoy. Yes, y hoy tenemos el placer de tener a Fernando Pláceres aquí con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por invitarme. Feliz de con ustedes, con las jóvenes talentosas Gracias. que han tirado hacia adelante este proyecto. Perfecto. Para entrar en materia, cuéntanos un poco sobre usted, a qué usted se dedica, qué hace, cuál es su trabajo, por qué usted está aquí hoy. Bueno, yo no sé por qué estoy aquí, la verdad. Yo imagino que será porque alguien ha pagado un soborno para que me pongan dentro del grupo de personalidades importantes de Punta Cana. Atención, JG. Sí, tengo unos buenos amigos por ahí. Más que nada me parece que como se me conoce, sobre todo en este destino turístico y en el país, es como comunicador, aunque esa no es mi carrera original. Originalmente soy psicólogo clínico. Wow, qué interesante. Sin embargo, trabajé más en psicología organizacional durante muchos años en una empresa grande en Santo Domingo. Después de un tiempo decidí retirarme aquí en Punta Cana. El plan era un retiro a cierta edad, pero cuando llegué a Punta Cana caí en manos que me han convertido en un esclavo más bien, en lugar de encontrar el retiro, lo que he encontrado muchas cosas por hacer y una gran carrera en la radio. Ok, entonces ya más o menos sabemos de qué vamos a hablar hoy, que es del mundo de la radio. Exactamente. Entonces, partiendo de eso, ¿cómo ha influenciado la radio en el desarrollo de Punta Cana? Yo creo que ha tenido un impacto importante cuando llegamos. Hace, digamos, unos 15 años, década y media más o menos, solamente teníamos una emisora. Y esa emisora tenía una línea al estilo así como la 91 de Teo Vera, que es lo que realmente a muchos de nosotros nos gusta. Pero no había una interacción con el pueblo, con las pequeñas aldeas de servicio que debían ser Verón, que debía ser Friusa, para el turismo, si ese es el modelo económico que queríamos desarrollar. Entonces la gente no tenía una orientación, no tenía una interacción y estaba muy desconectada. Veía muchas veces a las grandes figuras del turismo, como don Fran Rainieri, como un ser mítico por ahí arriba, que no se sentaba a conversar con ellos, a explicarles de qué se trataba este sueño de Punta Cana. Y bueno, eso fue un papel que le correspondió a la radio. A mí me tocó comenzar con una primera emisora. Era una, ¿verdad? Era una que tenía esa línea, que no interactuaba. Surgió una segunda, más bien como una segunda cabina de una emisora que opera en Higüey, que se llama Mambo. Yo comencé a trabajar ahí como parte de mi retiro. O sea, yo fui, bueno, déjame ver si yo conozco de algo, hablar un poco con la gente y a lo mejor alguna de las experiencias que he tenido la puedo compartir. Pero cuando me escucharon en la radio desde aquí de Punta Cana, entonces me pidieron que comenzáramos con ese proyecto. Comenzamos con esa primera emisora, tuvo éxito, con esa compramos la otra, que era la que no se conectaba mucho con la línea, digamos que popular de interacción, que es Cool FM 106.9, ustedes la han oído, y la hicimos una emisora interactiva también. Ahí entonces después nos dimos cuenta que había un segmento que nunca nos iba a escuchar, que es el segmento de ustedes, los millennials, y los más jovencitos todavía, y por eso creamos entonces la 99.1, que es Punta Cana FM, pero ya con música en inglés y solamente para ese público. Esa también nos toca dirigirla. Y nos hemos enfocado mucho en tratar de concientizar sobre los problemas que enfrentamos como destino turístico e involucrar a las autoridades y a las figuras en la interacción con las comunidades en la solución de esos problemas. Ok, entonces partiendo de que se ha tomado en cuenta, por ejemplo, este target nuevo que es el público joven en este medio tradicional, ¿cómo la radio ahora mismo
se ha adentrado este mundo de digitalización, porque me imagino que ha sido un reto, porque más adelante vamos a hablar de eso, por ejemplo, de los podcasts, pero cómo la radio se ha podido ir poco a poco adaptando. Sí, bueno, la verdad es que la radio todavía necesita una mayor transformación, naturalmente. Se ha convertido solamente en una plataforma de credibilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos en Romana una superfigura que es un comunicador de redes y de emisoras digitales tan exitoso que se ha convertido en el síndico de la Romana. Era el síndico de la Romana, no le fue bien, lo acusaron de algo, fue detenido, cayó preso y en su casa preso volvió y ganó la sindicatura. Qué poder. Fenómeno. La única manera, su única plataforma de promoción, los medios digitales y emisoras y canales de televisión digitales. Él me llama, a pesar de que es todo un referente en Romana, porque él me dice, yo tengo los medios digitales, pero yo necesito una plataforma de credibilidad. Hasta que la gente no me ve como una estación de radio o una estación de televisión que genera los contenidos y entonces sobre esa base nos montamos y enviamos todo por la plataforma digital, a mí como que me falta algo. Es un poco lo que hizo Alofoque, que usted dirá, bueno, pero ¿para qué Alofoque necesita radio? Bueno, porque él quiere esa plataforma de credibilidad. En este momento, porque yo creo que poco a poco eso va a desaparecer. O sea, usted tiene una gran cantidad de creadores de contenidos que la gente dice, bueno, pero que él comenzó en su casa con una computadorita y llega un momento que ese creador de contenido quiere que lo vean también ya como un empresario de más peso. Entonces él quiere una plataforma, una cabina de radio, de televisión para entrar a ese segundo nivel. Yo creo que eso es un poco lo que estamos viviendo. Por ejemplo, nosotros producimos muchos contenidos. A mí me toca producir casi 11 horas diarias de programa para televisión y para radio, porque son 5 programas en 5 emisoras diferentes, más un canal de televisión. Pero ese contenido toma, digamos que ciertos niveles de responsabilidad y de formalidad, porque se hace en un gran edificio, con una serie de tecnología, con un personal. Pero donde realmente tiene el impacto es cuando usted entonces lo transmite y lo envía por las vías digitales. Ok, entonces se puede decir que la radio, bueno, ayer estábamos hablando aquí en la escuela de que el contenido de la radio hace años como que pasaba en vivo y ya, se quedaba ahí. O sea, ahora mismo se puede decir que la radio se está adaptando para, vamos a decir, inmortalizarlo. Exactamente. Existe un archivo de todo ese contenido que se está haciendo en vivo. Y así entra a la era digital. Tanto que la mantiene viva en el tiempo como que la mantiene viva ahora. Porque si usted ve la cantidad de gente que escucha radio con el método tradicional, los últimos estudios, por ejemplo, demuestran que hay una disminución importante. A pesar de que Punta Cana tiene la particularidad de que aquí se escucha más radio que lo que se ve de televisión, según los estudios que hemos hecho. Tiene algún sentido, mucha gente viene aquí por primera vez desde que sale. O sea, este es un distrito municipal de gente inmigrantes que sale, pone su carro para saber qué está pasando. O sea, necesita más información. Diferentes a provincias tradicionales que son hogares que se sientan a ver televisión. Pudiera ser una explicación, pero siempre la radio ha estado bien alta aquí. Algunos dicen que tiene que ver con el trabajo que ha hecho Grupo de Medios GB, que ha convertido la radio, le ha dado un toque diferente. Por ejemplo, no muchas radios hoy en día se está saliendo los 4 factores clave, que es informar, entretener, la parte de educar, y etcétera. Nosotros nos hemos tratado de convertir en interventores sociales. Esa era mi verdadera vocación original. Por ejemplo, en el país se está debatiendo ahora mismo si el hoyo de Friusa es la esquina más peligrosa del país. Ya nosotros anunciamos que mañana uno de los programas nuestros, que se llama La Revuelta de la Mañana, va a estar en el centro, en vivo en el centro del hoyo de Friusa. Sin policía, sin nada, vamos a hacer. Y ahí obviamente va todo el mundo, incluyendo figuras importantes, van a ir al hoyo de Friusa a ser entrevistados. Pero nosotros no nos quedamos ahí, sino que tratamos de que los que van a estar en esa transmisión escuchen todos los problemas del hoyo de Friusa. Hay un equipo de producción que se queda con ese seguimiento y entonces el compromiso es solucionar esos problemas o armarle un lío a la autoridad que no
resolvió Ay, el ay, problema. ay, ay. Por eso el programa se llama La Revuelta de la Mañana, ese programa en particular. Yo tengo una pregunta que es como siguiendo eso del público joven. Si nosotras que tenemos un podcast decimos mañana, queremos entrarnos en el mundo de la radio. Ahora queremos que el podcast sea live por radio y que se quede en las plataformas digitales después. ¿Cómo podemos adentrarnos en ese mundo? Si hay jóvenes que quieren empezar un proyecto en radio, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cómo se maneja todo? Yo creo que es bastante sencillo. Nosotros, de hecho, necesitamos mucho ese tipo de cercanía con los jóvenes. Hay muchas maneras. El podcast tiene la ventaja, como dice, de que se quede eternamente. Está trabajado de esa manera, entonces puede ser parte de una producción. Recuerden que la radio tiene una parte que es la diferencia con el podcast. La radio te permite una interacción mucho más rápida. Sí. Por ejemplo, yo a veces estoy cansado, el programa es de 7 de la mañana a 11. Yo solamente abro el teléfono, digo hola y ya. La gente 800 tiene- llamadas entre 7 y 11 de la mañana que hacen el programa. Y yo solamente, caramba. Esa característica la tiene la radio. Ahora, el podcast tiene la ventaja de que está trabajado de tal manera que se puede tener en la radio permanentemente como un programa grabado, permanente. Solamente es, en este caso, ponerse en contacto con el director de la emisora que sea o del el equipo de producción. Y yo creo que hay mucho interés de parte de los ejecutivos de la radio de captar jóvenes que están trabajando podcast, porque realmente vienen con una visión menos contaminada y los contenidos son muy interesantes. Ok, entonces se puede decir que, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, la radio está cayendo porque todo este contenido digital se ha apoderado de que las personas quieran escuchar y, vamos a decir, consumir ese contenido cuando ellos quieran. ¿Está usted de acuerdo con ese pensamiento de que ya la radio en unos años va a desaparecer? ¿Cómo usted ve el futuro? Yo miro los resultados y hay un par de cosas. Por ejemplo, los últimos estudios a nivel internacional muestran que ciertamente lo que es la publicidad, que es por donde usted se va midiendo, ¿verdad? Porque business, el negocio es lo que te mantiene vivo o te derrumba. La publicidad en términos, seguramente ustedes lo han visto, en términos digitales lleva un incremento para el próximo año de un 37%, quiere decir que más marcas se van a mover ahí. Hay una reducción importante en términos de la radio, cerca de un 17%, quiere decir que la tendencia se mantiene hacia lo digital. En el caso particular de República Dominicana y en particular en Bávaro Obrón, Punta Cana, yo creo que va a ocurrir lo mismo, pero más lento. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un incremento en los estudios que se han hecho en la zona, en la provincia de la Altagracia, fundamentalmente en este pueblo turístico. La radio va creciendo. Yo pienso que es un fenómeno temporal y que obedece a lo que hemos estado hablando. El futuro de la radio, en mi opinión, yo creo que al final se trata de una convergencia total. O sea, yo no sé por qué tengo que estar haciendo producciones de contenido en una cabina cuando lo puedo hacer en cualquier lado, con toda la tecnología, utilizar a todo el mundo. Me parece que hay una convergencia. La radio tiene un elemento que lo tiene el podcast, si se sabe manejar. La radio es la captación de la imaginación, que no te lo da posiblemente la televisión. Que, por ejemplo, tú puedes estar aquí, pero tú le puedes estar creando una narrativa a quienes te escuchan, de que tú estás en un ambiente que lo crea con tu voz, que lo crea con las palabras que eliges. Entonces, hay un elemento de captar esa imaginación como de magia, que yo creo que lo tiene la radio, que lo tiene el podcast. Por ejemplo, nosotros hacemos un segmento que se ha hecho súper famoso que se llama El Helicóptero. Sencillamente un efecto de sonido y nos montamos un helicóptero y andamos en ese helicóptero por todo el pueblo. Venimos aquí, voceamos, allá, Miami de cool, abusadores, ustedes están acabando ahí poniendo a la gente a trabajar los domingos. Seguimos en el helicóptero. Entonces hay una imaginación que se puede captar ahí que no te lo da, por ejemplo, los medios digitales, digamos, en vivo. Pero al final creo que es una convergencia. Y sí creo que la radio tiene que hacer una transformación mucho más rápida. De hecho, nosotros ya somos un multimedio, ya nosotros no solamente somos
trabajamos contenidos para radio. Si usted mira, por ejemplo, las propias emisoras, los periódicos, usted va a ver que ya no, usted no recibe tanto Bávaro News digital. Usted tiene la revuelta de la mañana con Fernando Placeres, pero la revuelta de la mañana digital. Y tiene los segmentos del helicóptero, del Indio Domingo, de una serie de humor político. Le estamos dando seguimiento. Por ejemplo, como ustedes han visto la policía que dice a los delincuentes, el delincuente tal que hizo tal atraco, le estamos dando seguimiento. Nosotros lo hacemos con la política local. A Manolito, que no tapó el hoyo, que no ha quitado los autobuses que se paran frente al supermercado, le estamos dando seguimiento. O sea, te permite un poco de imaginación. Y si tú lo manejas bien, puedes tener éxito, pero al final creo que hay una convergencia total. Sí, lo hemos visto poco a poco, porque por ejemplo las emisoras, casi la mayoría tienen hasta streaming de los programas, exactamente, que la gente puede a través de su página web verlo en vivo, ponen una cámara en la cabina y ven cómo está pasando todo. O sea, que yo siento que poco a poco se ha ido adaptando. Pienso que debe de ser como más agresivo con eso, porque siento que yo soy de la que pienso que la radio puede verse afectada a largo plazo, por eso mismo del comportamiento del consumidor. Entonces, yo quiero hacer como un pequeño listado de, por ejemplo, cosas que sí y que no se debe de hacer en la radio, porque uno tiene que tomar tips, porque no estamos en la radio, pero uno tiene un podcast y tiene más o menos que ir tomando nota de los expertos. Bueno, una cosa que no se puede hacer en la radio, no debería hacerse en la radio, se hace más en la parte digital, es que se ve la costura de la producción. Por ejemplo, cuando tú estás en cabina, hay cosas como por ejemplo hacerle una corrección al compañero que no se supone, porque te lo permiten en el medio digital, pero en la radio se supone que son profesionales que están ahí. Cuando te hablo de una corrección no quiero decir conceptual, sino como de error que se cometió en la cabina. Eso lo cometen muchos los quienes están comenzando, los principiantes, ¿verdad? Todos somos principiantes de alguna manera, pero porque son niveles diferentes, pero esa parte, lo que se llama basurita, muchas veces se pierde. Cuando usted está en la cabina, a veces se pierde como la conciencia de que estás en una radio, ¿verdad? Y comienza a hacer basurita. Basurita es como que un compañero dice, bueno, y sí, los autobuses en el Nacional están obstaculizando. Y el que está al lado dice, sí, están obstaculizando. Okay. Y comienza como a repetirle, eso es como basurita. Y haciéndole como de pie de amigo, eso no es bueno en radio. A muchas veces también se pierde. En la radio es bueno tener un modelo, un role model. Por ejemplo, si tú quieres hacer un programa al estilo BBC de Londres, tú debes estar siempre enfocado en eso. Tú no puedes cambiarte de repente y ser la revuelta de la mañana, por ejemplo. Si la producción va en esa dirección, esos son errores que se cometen porque usted, como los programas son largos, suelen ser más largos, tú no ves programas de 3, 4 horas. En radio se ve mucho eso. A veces se pierde la conexión con la producción o con el personaje que a usted le corresponde hacer. La gente, no siempre en la radio usted es usted. A veces le corresponde hacer un personaje. Y ustedes lo han visto, eso funciona mucho. Yo tengo un personaje que se llama el politólogo Guillén, que es un muchacho de Azua, que dice comíanos. Habla con la R como los azuanos, ¿verdad? Pero es un personaje de barrio, del corazón, ese dominicano que discute de todo, que usted no le gana una discusión aunque usted tenga un PhD, un doctorado. Y ese es el personaje más pegado que tenemos. Y la idea de ese personaje que conecte más con el público. Claro, que conecte más con el público. La radio te da esa ventaja. Y hay otro que se llama Correcamino Juan, que también lo creamos. Todo me ha tocado crearlo a mí. Ese sale maestra. Motorcito. No, hay un equipo de producción, pero hay otros que no los he creado yo. Y sale corriendo y dice, no, que hay un problema en tal lugar con un AME que está con un DGC que está picoteando, entonces él va de repente y se aparece. Usted no puede perder esos personajes. El tema, también mucha gente comete el error de olvidarse del micrófono. No todos los micrófonos son iguales, la radio tiene su técnica. Usted está hablando y mira hacia el lado, entonces la gente pierde el contacto con usted. En televisión es otra cosa, la visión.
hay muchas técnicas que son ya de consola, propiamente, que hay que dominarlas también. Consolas. Básicamente, y después los típicos errores de entrevistas, que ahí le podríamos hablar un poquito también. Cuando hablamos de consola, estamos hablando de... Control Master. El Control La Master. cajita. La radio tiene su terminología, tú sabes, que viene de los años 40. Sí, hay una serie de manejos diferentes quizás de estos equipos, porque tú tienes una plataforma que está conformado, digamos, que por una consola, unos cables que te lo mandan a una antena, que después lo transmiten en vivo por todas partes. Y eso tiene también su reglita que usted tiene que dominarlo. ¿Cómo cuántas personas hay involucradas en un programa de radio? Bueno, en un programa como La Revuelta hay unas 10, 12 personas. Ese, un poquito más, porque ese se transmite para radio y televisión, que se está usando mucho ahora, es parte de la convergencia. Digamos que tenemos 6 talentos, 6 talentos en vivo. Si usted le agrega los segmentos, llegaríamos como a unos 3 o 4 más. Necesita una persona que el control master, necesita otro fuera, trabajando con todo el resto de los equipos. Y en el caso de La Revuelta se amplía, porque entonces usted necesita 2 cámaras y un control allá en la cabina para la televisión. Pero normalmente en un programa de radio normal, típico, yo te diría que debe ser entre 3 y 5. Okay. Normalmente tienen un par de conductores y el control, básicamente. Yo creo que eso ayuda, el hecho de que haya más personas, por ejemplo, yo me quedo pensando, esos programas largos de 4 horas, ¿cómo lo hacen? Eso es mucho tiempo. Claro. Demasiado. Yo me pregunto también cómo lo hacen. Y en vivo... me imagino que lo hacen muy mal, inventando cualquier cosa. No sé. Y en vivo me imagino que es peor, porque por ejemplo, tú tienes que improvisar mucho, porque si hay un bache de un silencio de que sé yo cuántos segundos, la gente se da cuenta de una vez y pierde de una vez la conexión y cosas así. En televisión, por ejemplo, tú te quedas callado y está la imagen que te ayuda y lo que fuera. Exacto. En la radio tú tienes que estar captando la atención permanentemente. Por eso es que dicen, llamen a cabina 809, llamen a cabina 809, ahí se quedan pisados porque no encuentran qué decir, tal vez, así. Pero mira, la radio tiene una ventaja que Freddy Veragoico la destacaba mucho. Hay figuras creativas, como algunas que tenemos aquí, que yo la visualizo mucho en la radio. Porque a diferencia de televisión, la televisión te pone tenso. Tiene que estar vestido, tiene que estar con una posición. La gente, el creativo generalmente no es así. Por eso es que generalmente el creativo crea y hace el noticiero, crea la producción. Y son talentos frente a la cámara, Infron, que son los que te hacen te pasan el contenido. Son como habilidades diferentes. La radio te permite que tú puedas ser un creativo conductor. Porque yo... por ejemplo, cuando se va a la televisión, yo levanto los pies, los pongo encima de la cabina, me relajo, busco un libro, voy leyendo, estoy mirando el WhatsApp. O sea, te permite ciertas libertades, que era a la que se refería Freddy Veragoico, tú puedes salir del guión. Y si tú eres alguien que lee mucho, que tiene una buena cultura, tú puedes durar un día hablando, porque tienes esa facilidad que no lo puedes hacer en televisión. No, es más flexible. Es mucho más difícil. A mí me tocó una vez que me llevaran un programa. Bueno, comenzamos con un programa en Santo Domingo de televisión. Yo hacía un segmento en particular, los conductores no fueron y me preguntaron a mí, yo siempre he sido atrevido, dije que sí, y yo en mi mente había hablado todo lo que yo había aprendido en mi vida y solamente iban 45 minutos y el programa era de 2 horas. Ay, mi madre. La televisión tiene esa complicación con respecto de la radio. Tenemos una pregunta. Bueno, 2. Primero Juli y después... Okay. Yo voy a comenzar con una. Algo que ha hecho, por ejemplo, los podcasts muy, muy famosos es que las personas hablan de un tema sin ningún tipo de limitación, ¿verdad? Yo estoy clara que con la radio es distinto. Incluso yo tuve una experiencia trabajando una marca de cigarros que quería estar por medio de la radio como medio tradicional y estábamos limitados hasta con el tiempo que se podría poner los anuncios. O sea, nos dijeron no, o sea, nada más podemos ponerlo de 9 de la noche como hasta las 6 de la mañana, creo que era. ¿Por qué esto sucede? O sea, ¿cómo esto los limita a ustedes o a los que tienen programas que ellos deben tomar en cuenta, que ellos pueden y no pueden hacer? Bueno, hay una parte comercial, que es la que tú mencionas, que son regulaciones. Por ejemplo, tú no puedes promover cerveza en la mañana, no puedes promover... Los cigarrillos tienen ciertos horarios, que no lo tienen, por ejemplo, los medios digitales, ese nivel de regulación todavía.
Entonces ahí tú tienes necesariamente que programarte. Si la cerveza Presidente me manda un comercial, eso tiene que ser después de las 2 de la tarde. No lo puedo poner en la mañana, está prohibido. ¿Cómo nos manejamos? En ese caso no hay mucho que hacer, solamente adaptarse a la regulación. Hay un control, un tráfico que va monitoreando todo eso, que recibe los comerciales y va buscando los horarios en lo que lo va pautando. También tú tienes una limitación porque los minutos aire son muy caros. Esa es la otra cosa detrás. Un comercial para radio de más de 29 segundos ya deja pérdida. Usted puede meter hasta los 33, 35 segundos porque es cara. La radio es cara. Por todo tiene que tener una transmisión que te cuesta 20, 25 mil dólares. El transmisor, la antena, con todos esos tramos, cuesta muchísimo dinero. Todo eso con la tecnología en un podcast, por ejemplo, se hace con una inversión mínima. Una licencia de una emisora como Cool debe andar en los 30, 40 millones de pesos. Solamente la licencia. De las 5 emisoras que a mí me toca dirigir, ahí debe haber más de 400 millones invertidos. Entonces es muy cara. Y creo que es parte de lo que va a provocar que la radio vaya perdiendo espacio y vayan surgiendo medios más apoyados en la tecnología. Con la otra parte del tiempo, ese es un reto del productor. Por ejemplo, mucha gente quiere ir a la radio, los políticos sobre todo, quieren durar 1 hora hablando. Y entonces tú, ¿cómo te manejas? Técnica de persuasión o apagarle la consola cuando se quieren pasar. Pero sí es un tema con el asunto del tiempo por el costo de 1 minuto aire. Es muy caro, realmente. Es muy caro. En la radio lo que dicen que el tiempo es un tesoro, es su ley de vida. Tenemos otra pregunta del público. Al inicio del podcast, usted mencionó que dejó su retiro porque era importante tener ese contacto con el pueblo, ¿verdad? Y que el señor Rainieri se mencionó que era como una figura lejana, casi como una figura mitológica. Uh-huh. Pero, ¿por qué es importante tener ese contacto con el pueblo? ¿Por qué es necesario? Bien, muy buena pregunta. Nosotros encontramos que hay en el plan de afianzamiento económico de este distrito está fundamentado en el turismo. Pero hay 5 jugadores. Usted tiene, por una parte, los hoteleros. Esa gente está muy bien, está preparado, tiene todo su personal. Pero, por ejemplo, un jugador fundamental son los transportistas. Porque usted lo trae a un gran hotel, a un gran aeropuerto, lo lleva luego al hotel, pero en el camino el transportista le dice, mire, ahí lo atracan. Ay, Dios mío. Los políticos aquí son todos unos ladrones. A lo mejor el señor turista iba a invertir en el país. No, son $150 y lo engaña. Le vende cerveza adulterada o alcohol. Bueno, no es que eso esté pasando mucho. Pero hace ya 1.5 décadas no había nadie que le hablara de eso a los transportistas. Los que llegaron hace tiempo saben que los pleitos eran mucho más graves que lo que se armaron con los Uber últimamente. Se caían a tiro frente al hotel, peleando por un turista, se daban puñaladas. O sea, tierra de nadie. Don Fran vino con la idea, se ha creado todo este destino turístico, pero la gente no tiene idea, ni nadie le está diciendo, los que no van a la universidad, de la importancia del turismo y de lo nerviosa que es la industria turística, que la violación de un turista ha tumbado destinos completos. Entonces, por eso era necesario que eso que yo escuchaba en Punta Cana, que era una escuela en ese sentido, le llegara al pueblo. Y a mí lo que me planteaban era que las emisoras debían estar aquí, en Punta Cana. Y ese fue el proyecto más grande. Y yo dije, bueno, si es así, yo no voy a entrar en el proyecto, porque yo, para hablarle a los popis, yo quiero irme al pueblo y que la gente que está cometiendo los errores puede escuchar a Don Fran 3 horas. Don Fran va prácticamente todos los meses. Usted tiene a la BBC detrás de Don Fran Rainieri, los medios norteamericanos para entrevistarlo, y es muy difícil que lo consigan. Yo lo tengo todos los meses, 3 horas. Porque cuando él comienza a hablar y la gente lo oye, comienzan a interactuar, él se da cuenta y es un resultado inmediato que tú tienes. Esa era la necesidad, era básicamente orientar a los jugadores del turismo, los tour operadores,
que son importantes, los servicios complementarios, que a veces piensan que ellos no tienen ese gran impacto, pero cuando usted entrevista al turista en el hotel, en el aeropuerto cuando se va, generalmente lo que más te señalan son fallas de los servicios complementarios. Por eso era importante que esa élite se conectara con el pueblo, y la radio parecía en ese momento que era un buen mecanismo. Muy buena pregunta. Sí. Señores, pues si no hay más preguntas, yo creo que está todo claro, ¿verdad? Yo creo que sí. Ah, tenemos Ah, otra. tenemos otra. Hola. Hola. Bueno, mi pregunta es, en vista del rotundo éxito que han tenido plataformas de radio digital, ¿cómo usted cree que el contenido se ve influido en eso y cómo podemos redirigir la atención de los dominicanos hacia un contenido más, digamos, útil? Claro. Claro, yo creo que la irrupción de las radios digitales y de medios digitales, y radios digitales totalmente, que no utilizan, digamos, que la estructura tradicional que es tan costosa, ha enriquecido los contenidos. Yo soy de los que defiende por completo los contenidos con mayor libertad, con mayor creatividad. Me parece que ciertamente hay gente que abusa de eso, que te pone contenidos en los medios digitales que no debían ser, que quizás en la radio y la televisión usted lo pudiera controlar más, pero al final es una opción del que lo quiere ver. Ahí puede haber de todo. Yo no creo que ese sea el camino, estar con la ley mordaza y esas cosas. Entonces, para mí ha influido enriqueciéndolo. Yo mismo soy un consumidor permanente. Muchas de mis ideas yo las saco de muchos de esos influencers. Por ejemplo, ustedes no saben que el influencer quizá más conocido del país fue mi camarógrafo y salió de ahí durante 5 años, que es Carlos Montesquieu. Carlos Montesquieu es el maldito mago que yo siempre digo en la revuelta. 5 años conmigo, como en total olla, y comienza a utilizar los equipos nuestros y hacer videos creativos. Hoy tiene 5 millones de seguidores y puede comprar la emisora y ponerme a mí de empleado de él fácilmente. Y Carlos Montesquieu comenzó, ustedes recordarán, con una terminología que era un pleito permanente. Porque él decía aquella palabra famosa, muy típica del dominicano, y la gente lo sacaba y no querían. Yo le decía, mira, el día que te encuentres don Fran aquí diciendo esas cosas, vamos a tener problemas. Pero si ustedes se fijan cómo él ha evolucionado, fíjense ahora los contenidos que está haciendo. Yo creo en esa creatividad, a mí me ha funcionado mucho. ¿Cómo mejorar los contenidos? Yo creo que lo que nosotros tenemos que mejorar es la manera como nosotros juzgamos los contenidos. Yo lo que creo es que hay un contenido para todo el mundo. Y usted tiene que ver lo que usted quiere ver y lo que no lo vea. Yo he tratado de incidir con los reggaetoneros, por ejemplo, en una emisora de reggaetón, de música urbana, el género más amplio, y he tratado de decirle a ellos qué deben decir. Entonces, a lo que yo he aconsejado, han fracasado. Como Marví, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es eso. Los tigres quieren, cuando están gozando en la discoteca, que le digan su par de malas palabras. No es que ellos le están tomando tan en serio. Es solamente que se están divirtiendo. Entonces usted dice, no, que sácame ese contenido de ahí. Bueno, pero está bien, sácale el contenido, conviértete en un Marví. Y entonces, la demente es la que va a tener todo el rating. Dios mío. Yo pienso que cada público tiene su cosa. Ahora, en la radio, nosotros sí cuidamos horarios. Hay cosas que yo no las hago en el horario del colegio. Y en las emisoras nuestras, si se va esas canciones con esos contenidos perturbadores o que incitan a antivalores, nosotros no la colocamos. Y cuando la colocamos, con el permiso del artista, le quitamos cosas, si él me lo permite, si no, no la colocamos. Ahora, cuando ya la gente se está divirtiendo en su ambiente, porque yo recuerdo la generación de los 60, era un escándalo cuando salieron los primeros rockeros, lo de Elvis Presley era que movía mucho la cadera y eso era un escándalo enorme. O sea, cada generación rompe un esquema y la anterior se queja, se asusta y hay siempre temperamentos conservadores que se preocupan
pero en eso estamos desde los inicios de la historia. Hay un famoso texto por ahí que ustedes han visto de un sociólogo que se queja y dice, bueno, la juventud ha perdido los valores, esta es una sociedad sin ideología, aquí todo lo que se está promoviendo es la diversión. Y el texto es de Roma. Se va a perder la juventud, se va a perder la sociedad. Esa lucha, esa dinámica, esa dialéctica se va dando. Y yo creo que sí hay un compromiso de quienes tenemos medios de mantener los valores fundamentales, pero al mismo tiempo hay que identificar los espacios. A mí me toca a veces, por ejemplo, y con esta parte le termino esa respuesta que se puede hacer un poquito larga, a mí me corresponde a veces presentar artistas en Verón, en Villa Playboy, pero es al Chimbala que me toca presentar. Al Chimbala, yo digo, Dios mío, yo fui a la universidad y he estudiado tanto para presentar al Chimbala. Ay, Dios. Pero todo el que está ahí no quiere ver a placeres, es al Chimbala. Y mi lenguaje y las muchachas que van conmigo y lo que se habla ahí es impublicable. Si Fran Elías Reinieri va, nosotros lo devolvemos. Usted no puede venir aquí, quédese allá, que usted no va a entender esto. Y entonces así se puede tener el éxito con ese público. Ahora, usted tiene que conducirlo después. Usted trata de conducirlo, pero tiene que tener el engagement, tiene que tener el contacto, si no, está frito. Es que hay un lenguaje y un momento para todo. Eso. Bueno, yo creo que hablo por todo. Estamos muy agradecidas y encantadas con este episodio. O sea, fue mucho aprendizaje. Y nada, muchas gracias por compartir con nosotras. Si alguien quiere buscar información sobre estas emisoras o tener contacto, quién sabe, alguien quiere poner un programa de radio o algo, ¿dónde pueden encontrar información? Bien, primero a ustedes invitarlas, porque veo que tienen talento para cualquier cosa que quieran hacer en la radio, estamos allá a sus órdenes. Grupo de Medios GB está ubicado en la sucursal del Cielo, que es Punta Cana, en su aldea de servicio, que es Verón, es cerca del cruce de Verón. Ahí está el edificio, un poquito más adelante de Hospital, para la gente que se va a mover en vehículos. Nos pueden conseguir a través de las redes sociales, en el caso de las emisoras, a través de www.radiocool106.com, pueden seguirnos a través de Mambo 94.3.com también, nos pueden seguir a través, por la parte de los medios digitales, bavaronews.com, eltiempo.rd.com, son varias de las plataformas que tenemos. La Revuelta tiene su plataforma también, asimismo, La Revuelta de la mañana. Y en el caso particular de que usted quiera hacer carrera en la radio, 809-696-1411, ese es mi número directo. Con muchísimo gusto, si tiene talento, la contratamos. Si no tiene, le decimos, no, váyase de nuevo para allá, para... Tiene que pasar la prueba Miami de fuego. Ya lo sabe. Bueno, nosotras, ustedes saben que nos pueden encontrar en Instagram como @marker__in, en nuestro canal de YouTube, estamos en TikTok y todo. Agradecer nuevamente a Miami Ad School por este espacio tan chulo y por toda la experiencia que vivimos este fin de semana. Y nada, nos vemos el jueves. Nos vemos el próximo jueves. Bye, Bye. bye. Gracias.